este análisis que se está haciendo dentro de esta comisión muy importante en medio de esta pandemia. Sí, Max, muchas gracias por esta pregunta, porque ciertamente la población debe estar debidamente informada de qué es lo que está sucediendo dentro del debate de la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto y por qué escuchamos en diferentes noticias anuncios del gobierno de ciertos programas de costos millonarios, pero de repente no ves la ejecución de esos programas, no se sienten, y es realmente porque el trámite de asignación de recursos se ha demorado más de lo conveniente. Por supuesto, acá hay que respetar las posiciones de cada grupo parlamentario, pero también debemos de limitarnos a lo que debe de ser un procedimiento de ley. Y aquí es donde encontramos que constantemente hay una negativa de avanzar en la aprobación de ciertos instrumentos que de alguna forma ya obtuvieron una preaprobación. Cuando tú hablas, por ejemplo, del préstamo de 250 millones del BID, ese préstamo primero se autorizó al gobierno para que lo fuera a negociar, una votación calificada. Luego vino ese préstamo y se aprueba el préstamo, aquí le llamamos ratificación, también con más de 56 votos. En otras condiciones eso sería suficiente, porque luego viene la incorporación de fondos que normalmente se hace con mayoría simple. Pero en esta ocasión, en el decreto original de aprobación del préstamo se estableció que debía de venir a una tercera vuelta también de mayoría calificada. Eso no lo dispone la Constitución, sino que ya fue, digamos, una disposición de ley secundaria. Y entonces estamos justamente en esa etapa. Se obtuvo el préstamo, los fondos están en Banco Central depositados, según nos informa el Ministerio de Hacienda, pero ese dinero no puede ser incorporado al presupuesto a los diferentes rubros en los cuales se piensa utilizar. ¿Cuál es lo grave del caso? En condiciones normales, es decir, sin una pandemia como la que estamos sufriendo, pues los fondos del presupuesto ordinario o presupuesto general ordinario tendrían que contemplar todas las asignaciones para que funcione el Estado. Normalmente. Eso ya no está sucediendo porque los ingresos del Estado han disminuido dramáticamente. Estamos a niveles ahorita de agosto de una reducción de ingresos de allá por el orden de 700 millones de dólares. Entonces, el nivel de gasto se ha mantenido. Y se ha mantenido porque tú ves que todo el sector público ha recibido sus salarios indistintamente, se presenten o no se presenten a sus trabajos. Y quizás podríamos decir que se ha incrementado también, porque comprar, digamos, artículos como el alcohol gel, las mascarillas, claro, creo que ha hecho que suba el presupuesto de algunas carteras de Estado. Sí, porque son bienes que no se demandaban anteriormente y ahora están incorporados en el gasto corriente en cantidades grandes, ¿verdad? Y ahí es donde tú vienes a encontrar, bueno, si hay una erogación igual o superior a la contemplada en el presupuesto ordinario, pero los ingresos han caído, ¿cómo lo vas a cubrir? Y el ministro de Hacienda el día lunes 24 nos explicaba con mucha sinceridad, eso no es común verlo en un ministro de Hacienda, y nos dice, miren, los ingresos corrientes son insuficientes, pero el gasto se está realizando. ¿Cómo cubrir esa brecha? Y él decía, de los préstamos, porque la emergencia nos ha llevado a depender de préstamos. Y préstamos como este de 250 millones que van a las alcaldías para que le hagan frente a toda esta situación, van 75 millones. 75 millones. A la par de eso, no les han podido ir pagando el FODES porque los ingresos corrientes han caído. Entonces, sería para las alcaldías muy importante que este préstamo hubiera salido ya, se hubieran incorporado al presupuesto para que les den de manera directa esa cantidad de recursos. Por otro lado, tenemos una deuda pendiente como Estado desde los gobiernos anteriores con Fomilenio. Fomilenio, un cooperante importante, ya entregó la mayor parte de los recursos que se habían comprometido, pero el Estado de El Salvador tenía que
dar un aporte de contrapartida que a la fecha no ha cumplido. Entonces ponemos en riesgo una ayuda que en estos momentos, por supuesto, tenemos que saberla apreciar. Que son 55 millones, y ese fue un tema, diputado, también dentro de la comisión de discusión, porque esa asignación no estaba dentro de estos 250 millones. No estaba, y hubo que hacer ver la necesidad de cumplir, porque ya estamos desfasados y no se está logrando la totalidad de nuestro compromiso, solo se están logrando cubrir 55 millones. Entonces esto, cualquiera diría, bueno, ¿por qué dejémoslo pendiente? El problema es que hay contratos, hay convenios de Estado que hay que cumplir indistintamente que lo firmara otro gobierno. Entonces, ya tenemos ahí 130 millones de una vez distribuidos. Viene el otro tema que es importante, y es el de los veteranos de la FAES y excombatientes del FMLN. Ya hay una deuda acumulada de 4 meses. Esto es una cantidad muy grande porque cada mes es una obligación de 7.7 millones. Quiere decir que ya tendríamos 28 y 30 punto y pico millones de deuda, de retraso de pago. Este sector, recordemos que muchos de ellos ya por sus condiciones son personas mayores, personas que muchas veces no tienen un ingreso fijo. De alguna manera hay de por medio familias allí, y comenzó el problema porque no se pagó a tiempo y ahora no se logran estos recursos. Dentro de este préstamo de 250 millones hay 12 millones para ellos, pero con el compromiso que en el otro préstamo que también se ha acumulado pendiente de aprobación están otros 12 millones. Por lo menos, si esto no se hubiera entretenido, ya habrían salido 24 millones para esos sectores, pero no se ha podido lograr, y entonces ya tenemos 12 millones más. Está el tema del Hospital El Salvador, con 30 millones. Muchos discuten que si es un hospital que convenía tenerlo o no tenerlo. Es un debate que puede ser interesante. Pero la realidad es que ya existe el hospital y tiene que funcionar, especialmente que es el que han especializado para COVID. O sea, los casos que están más graves, más críticos, van al Hospital El Salvador, y ya hemos visto que muchos han logrado recuperarse. Entonces, esos 30 millones están desglosados en salarios para personal de salud, médicos, enfermeras, etcétera, pero también en bienes y servicios que se tienen que estar utilizando, compra de todo el equipamiento, el oxígeno, hay unos tanques enormes de oxígeno que hay que estar rellenando, etcétera. Son 30 millones de dólares. Y luego están 18 millones, ¿verdad?, que son para reponer gastos que ha hecho la cartera de Hacienda, y 20 millones que son para FOPROMID, que es este fondo para la mitigación de las emergencias. Entonces, ahí está desglosado. Se ha venido y se ha revisado cada una de estas asignaciones, y al final del día, después de todo el análisis, de nuevo la respuesta es esperemos, ¿verdad? Hay que discutirlo. Pero hay un tema dentro de estos 250 millones, diputado, que también ha generado, esta controversia y la extensión de este análisis, y son los 40 millones dirigidos al financiamiento a productores agrícolas. Sí, es que ahí justamente de los 250 se crearon 2 expedientes, 210, que es lo que hemos desglosado en estos minutos anteriores, y 40 que van precisamente en el rubro de agricultura y ganadería. Y aquí se pidió al señor ministro que viniera a explicar la utilización de estos fondos. Ya el ministro ha venido en 2 ocasiones, y vemos que ahí dentro de estos fondos está precisamente el apoyo a los viveristas, que es un sector de micro productores agrícolas que producen la plantilla para el parque cafetero, pero eso tiene épocas, porque si ellos van a tener esa plantilla por más tiempo, los costos se les incrementan, aparte de que ya no tienen suficientes recursos, y entonces ya la operación para ellos ya no sería rentable porque se pasa la época para sembrar en las fincas. Entonces, ellos han venido, yo siento que a diario andan aquí comitivas
de los viveristas, hablan con miembros de las diferentes comisiones, con el ministro de Hacienda, pero la verdad es que está en que logremos aprobar estos 40 millones que llevan varios destinos. Pero parte de eso es lo de los viveristas, que es como el tema que está bastante a la vista, porque es un sector que ha hecho gestión. Es una cantidad de personas humildes, productoras, que han pedido, han suplicado que se les resuelva para entregar su producto y obtener el ingreso necesario. Y es más, ellos han venido acompañando al ministro de Hacienda en todas las veces que él ha venido a la Comisión de Hacienda, han estado presentes y pues eso dice mucho de la necesidad que tienen de este dinero, diputado. No, y que tiene un valor agregado, porque esta plantilla donde debe de estar es ya en las diferentes fincas para poder mejorar y recuperar la producción cafetera que, hay que decirlo, ha caído también, que es un rubro importante en la economía del país, en la generación de empleo, en la producción de oxígeno. Entonces, de alguna manera son no solo el hecho mismo de resolver a los viveristas, sino el beneficio agregado que conlleva el utilizar toda esa plantilla nueva. Yo creo que aquí el tema pues se vuelve político. Sinceramente nosotros como PCN, hemos fijado la posición desde hace ya varias semanas que estamos de acuerdo en dar nuestros votos. Pero esta es una votación de 56 votos por lo menos, y hay dos formas de lograr 56, digamos, de manera más directa. Una es que votara Arena y el FMLN, juntos los dos, o que votara Arena más Gana más PCN. Ahí también hacemos 56. Sin desestimar a los demás partidos o diputados, pero lo cierto es que, como es una votación que exige determinada cantidad de votos, hay algunos pues que podrían ser prescindibles en el tema de que si no están muy de acuerdo, pero Arena es el factor común, ya sea en una mayoría con Frente o en una mayoría con Gana PCN, y en ellos está la llave. Hay que ser muy franco, yo he hablado pues por la amistad con varios de los diputados que son como los que lideran estos temas, y parece que hay una estrategia asociada al momento electoral. De mi parte, un poco por olfato político, también les he hecho ver los costos que les implica a ellos el retrasar la incorporación de estos fondos, por una simple y sencilla razón. El que los ingresos del Estado han disminuido es una verdad irrefutable. Y esto nos puede llevar a que dentro de un par de meses no tengamos, o Hacienda más bien, no pueda cumplir con el pago a tiempo de la planilla en el sector público. Y aquí, Max, vendría un tema: ¿cómo priorizar esos recursos? Por supuesto, yo te digo, bueno, que le paguen a la gente que está en la primera línea, en salud, que le paguen a la seguridad pública, que le paguen al magisterio. Bueno, y empezás tú a quedarte, bueno, ¿y nosotros a qué horas aparecemos en esa? Y es justo, pues todos estamos trabajando para tener ese ingreso. Sí. Entonces, no tendríamos por qué exponernos a llegar a ese momento crucial que ya el ministro lo dijo. Miren, yo si no me refuerzo con préstamos, voy a tener que empezar a incumplir. Hay un rubro importante que es el pago a proveedores. Ahorita hay una deuda acumulada de más de 200 millones de dólares con proveedores. ¿Qué quiere decir? Proveedores son comerciantes particulares en el sector privado, que llega un momento que dicen, pues yo no le vendo al gobierno, aunque es el mayor cliente tal vez, pero no paga. Y entonces también vamos a comenzar a carecer de deficiencia en bienes y servicios en los diferentes ramos del gobierno. ¿Por qué llegar a una situación de una crisis mayor si podemos, con buena voluntad política, resolver estos préstamos? Y aquí hay que ir, por supuesto, a la par de la necesidad de transparencia y de una debida fiscalización. Yo le decía a estos amigos de Arena, bueno, mira, está bien, yo te apoyo en todas las exigencias de fiscalización, pero para fiscalizar tenés que dar el recurso,
¿Cómo vas a ponerte estricto en la fiscalización si no has soltado ni un 5? ¿Qué vas a fiscalizar? Sí, es como un absurdo. Y además el prejuicio de decir, no, es que se roban el dinero, porque esa es la insinuación fuerte que hay, que el dinero se lo pueden robar, pero pues, para eso hay controles. Pero también el principio constitucional de que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, y ese argumento yo creo que ni políticamente les conviene, porque yo les decía, miren, ustedes vienen de ser gobierno por 20 años como partido. El Frente ha estado 10 años en el gobierno. Y todas estas operaciones y autorizaciones las hemos hecho en repetidas ocasiones en esos gobiernos, ¿verdad? ¿Cómo prejuzgar o cómo impedir de que en este momento el país vaya avanzando? Algunas fracciones políticas, diputado, han realizado o han dado a conocer que sí, el Estado sí tiene, el gobierno sí tiene recursos, y quiero que me lo aclare en este momento, porque para que la población sepa cómo está la situación financiera o fiscal del Estado. Dicen que, bueno, conocimos de los 25 millones que se transfirieron del Seguro Social, ¿verdad? También hay 491 millones emisión de deuda a corto plazo de marzo a mayo por los letes, a través de letes. Sí. 483 millones de emisión de deuda de corto plazo en CETES. Cooperación de 46 millones del YAICA, préstamo al 0% de interés, 1 millón de donación del BCIE, y están los 3.000 millones también que ha autorizado la Asamblea Legislativa. Sí, aquí hay algo que hay que saber diferenciar dentro de lo que son nuestras leyes. Cuando viene aquí a consideración de la Asamblea un determinado expediente, tú debes de resolver sobre él y no sobre otras situaciones, porque eso es como un chantaje. Ya cuando tú comienzas a decir, mira, explícame de aquí o dame de aquí para aprobarte esto, eso ya es una irregularidad en la que cae la Asamblea o quienes estén buscando esas posiciones. En segundo lugar, lo que sucede es que en efecto, dentro del presupuesto ordinario, cuando la Asamblea misma dio los decretos de emergencia, autorizó al Ejecutivo a gastar en las necesidades del momento. Y eso lo están obviando estos colegas que hablan así. No, si los decretos de emergencia implicaron eso, decirle, vaya Ejecutivo, agarre y después tendrá obviamente que entregar cuentas. También se ha criticado mucho de alguna medida la calidad de algunas compras que se hicieron digamos como mascarillas o otro tipo de insumos, pero también hay que recordar que estábamos en medio de una pandemia y que todo el mundo estaba bajo esa pandemia, entonces son escasos esos recursos y a veces el valor, bueno, antes uno compraba una mascarilla cuando empezó esto de la pandemia, muy cara, y hoy se las están dando a uno hasta 3 por el dólar, las quirúrgicas, sí, que antes hasta $3 pagaba uno por una en cualquier establecimiento. Sí, bueno, en esto lo que está sucediendo, hablando de las compras del Estado, cuando hay emergencias, obviamente los productos como que alteran los precios, ¿verdad? Porque depende de la demanda. Y muy bien lo señalas tú, en el principio nadie, yo creo que los particulares no teníamos ni una sola mascarilla, entonces hubo una de alta demanda y ahí los comerciantes pues aprovecharon, como dicen, el momento. Ahora ha habido una gran oferta, ahí veo que aparecen precisamente estas hechas en China, pero vienen en cantidades enormes y los precios han bajado. Lo bueno del caso es que ahora la inmensa mayoría de la población, tú la ves en el campo, en la ciudad, con mascarilla. De estas quirúrgicas, que son sí, como las más baratas. De ahí vienen todas las otras modalidades. Hay unos que parecen artistas de cine, mascarillas de $50, pero chivatada, no tiene que ver con la salud. Sí. Pero viendo el caso de las compras, que pueden ser algunas irregulares, yo quiero recordarles también a los colegas que la Fiscalía General de la República por ley interviene en todos los contratos. Entonces, cuando dicen aquí, mire, que se hizo mal uso, se están llevando de encuentro todo un aparataje que va desde Fiscalía hasta las unidades, las guasis de cada institución. Porque hay todo un procedimiento de compras. Puede ser emergencia, pero el procedimiento se sigue.
no creo yo, y nunca creo que haya sido así, de que alguien anda con el saco lleno de billetes yendo a comprar de manera directa. No hay un funcionario que uno vea comprando. Sí ve las compras de instituciones a través de todo el aparato, digamos, de adquisiciones. Entonces hay que saber diferenciar, porque políticamente cuando los diferentes voceros usan estas expresiones, pues sí, cualquiera dice, qué barbaridad, cómo agarran el dinero de algún cajón. No es cierto, eso no existe así. Es más, aquí la Asamblea Legislativa, que se habla tanto contra los diputados, si aquí no hay un peso, un dólar, pues, todas las transferencias de nuestros salarios es directamente de Hacienda y a las cuentas de cada quien. Aquí en la Asamblea no hay una persona que toque dinero. Entonces, y así como la Asamblea, son todas las instituciones. El sistema de pagos está vía electrónica ya, con todo el sistema financiero. Entonces, la calidad de los productos obviamente es algo que se fiscaliza. La Corte de Cuentas, por Constitución, está obligada a fiscalizar. Y yo creo que ahí todos estos esfuerzos o exigencias hay que acompañarlas, porque ciertamente nosotros no es que estemos diciendo, miren, aprobemos rápidamente y después hay que vean qué pasó. No, yo creo que hay que acompañar los procesos, pero sí la agilización de las autorizaciones de compra. Estamos a un mes exactamente de que el Ejecutivo presente el nuevo proyecto de presupuesto. Yo lo quiero dejar este elemento ya introducido, porque ¿qué va a pasar? Así como están las aguas, así como está el ambiente, vamos a tener un presupuesto 2020 insuficiente, teniendo que depender de préstamos, un proyecto de presupuesto 2021 que va a ingresar a un debate salvaje, despiadado. Sí. Y ese tema es bien importante, diputado, y ya el ministro de Hacienda, Ernesto Zelaya, aseguró que ese proyecto de ley podría estar antes del 30 de septiembre aquí en la Asamblea Legislativa, pero hace referencia a que va a ser elaborado para prioridades. Eso es muy importante. El presupuesto, como fecha tope, digamos, sería el 30 de septiembre. Si lo presentan antes, mucho que mejor. Pero debe de contener, dice la ley, todos los ingresos estimados. Estimados, porque los ingresos siempre son estimados. Los gastos, de alguna manera, sí son bastante ajustados a la realidad, porque de eso el componente de salarios, el pago de deuda, ¿verdad?, son montos que ya están, dijéramos, fijos, pero luego viene cosas como lo de bienes y servicios. Normalmente eso se puede ir reduciendo, pero volvemos al tema. ¿Y cómo va a haber un buen funcionamiento en las instituciones? Por ejemplo, acá los equipos estos electrónicos, ya nos había sucedido al principio de la legislatura, me acuerdo, que ya los equipos habían caído en obsolescencia, otros no tenían mantenimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay buena disposición, excelente recurso humano, pero de repente, mire, se quemó aquello y ahí dejarlo porque no hay para sustituirlo. Entonces yo creo que ahí esto de las priorizaciones también debemos de analizarlas, y lo ideal sería que conjuntamente el Ministerio de Hacienda con la Comisión de Hacienda, para que podamos tratar de tener un presupuesto a tiempo. Yo me temo, y lo confieso, que no va a haber presupuesto, porque desgraciadamente los grupos mayoritarios han tomado la línea política de obstaculizar el desempeño del Ejecutivo por las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Entonces la gran apuesta va a ser, miren, hasta que no conozcamos qué pasa el 28 de febrero, pues aquí, como quien dice, pues que agarre fuego el cañal. Desgraciadamente es la actitud de varios, y eso va a ser una situación muy desastrosa para la población. Recordemos que aquí los que están sin empleo o los que tienen un ingreso insuficiente la están pasando muy mal, y vienen de pasarla mal. O sea, ya hay una acumulación de descontento, de malestar, y eso pues puede traer otro tipo de problemas, dijéramos ya de repercusión nacional. Sí, muy importante. Diputado, también usted señalaba algo y que creo que es importante que la población tenga en claro,
que no es por... ustedes están apoyando al gobierno y están convencidos de que estos fondos sí están siendo bien utilizados porque hay una cadena, digámoslo así, de instituciones que están detrás de todos estos gastos, detrás de todos estos movimientos que hace el gobierno y que de alguna manera pues garantizan que estos fondos lleguen a la población. De eso quiero que hablemos en el siguiente bloque, diputado, porque es momento de hacer nuestra primera pausa. Por favor, no nos cambie, regresamos en instantes. Recomendaciones para prevenir el COVID-19. Evite ir a bancos y otras instituciones públicas. Realice depósitos, pagos y otros trámites en línea. Evite el contacto de sus manos con pasamanos, puertas de acceso o toda superficie manipulada por el público. En caso de tener que hacerlo, desinfecte primero el área con alcohol o utilice guantes. Asamblea Legislativa. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Gracias por continuar en sintonía de Foro Legislativo. Usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Esta mañana estamos conversando con el diputado Francisco Merino, diputado por el departamento de Santa Ana, bajo la bandera del PCN. Estamos discutiendo temas que se han tratado dentro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como lo son la aprobación de estos préstamos, fondos para que el gobierno pueda combatir o pueda aplacar un poco los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Diputado, nos quedábamos en la primera parte hablando acerca de por qué el PCN está en la disposición de ayudarle al gobierno a aprobar estos fondos de 250 millones que están, digámoslo así, en análisis, no voy a decir entrampados, sino que en análisis dentro de la Comisión de Hacienda. Ya usted nos explicaba toda esa línea de instituciones que están detrás de todas estas, de todos estos préstamos, de esta ejecución de este dinero, y esa es la confianza que a ustedes les da que estos fondos lleguen a la población. Bueno, quizás, Max, es bueno referirnos a esto.
El PCN toma las decisiones de conformidad a sus principios y reconociendo ante todo la necesidad de la población. Aquí se entiende mal cuando hay votos a favor de una iniciativa del Ejecutivo, como que si se le está dando al presidente Bukele o al gobierno y al partido que él represente, y no. Toda esta inversión pública va a la población. Y ese es nuestro compromiso. Y es lo que insistimos en la Comisión de Hacienda con los colegas diputados y diputadas, especialmente de Arena y FMLN. Bueno, el FMLN marcó distancia desde el principio, porque realmente ellos ni siquiera votaron por los 1.000 millones y una serie de instrumentos que no han aprobado ellos. Pero en el caso de Arena, reconocer que cuando le estamos transfiriendo fondos a las alcaldías, es precisamente porque las alcaldías son un conducto idóneo para llegar a las necesidades del día a día de las poblaciones más remotas. Entonces no es también porque son de tal o cual bandera, es porque son el conducto idóneo. Arena tiene más alcaldías que el resto de partidos, pero el PCN tiene también alcaldías. Y recibimos constantemente los llamados de los señores alcaldes o alcaldesas diciéndonos que les urge que les hagan las transferencias, así como también que el FODES no se atrase tanto. Yo ya les he explicado, miren, hagan conciencia en los diputados, principalmente de Arena, porque sin votos aquí no puede haber una salida. Tenemos ese caso, tenemos el tema incluso de los veteranos. Ese fue un compromiso de todos, y no solo por los acuerdos de paz, sino que posteriormente las leyes que se han emitido para garantizarles, darle certeza a todo este sector de veteranos y excombatientes de que van a tener sus apoyos humanitarios. Eso está pendiente. Tenemos el caso mismo de los agricultores. PCN tiene un compromiso histórico, ¿verdad? Porque necesitamos garantizar que el país tenga una seguridad alimentaria. ¿Y cómo se logra eso? Dándole apoyo al pequeño agricultor para que él mantenga una producción de alimentos básicos como maíz, frijol, arroz. Se nos decía el día lunes por parte del ministro de Agricultura que esperamos cosechas récord. El invierno, Diosito en eso nos ha bendecido mucho porque el invierno ha sido bastante bueno y las cosechas de maíz ya se ve que van a ser bastante importantes, como viene el frijol también, que creemos que vamos a tener niveles de producción que garanticen el autoabastecimiento. Eso va a ser una buena noticia cuando se confirme. Entonces, cuando decimos por qué votar por esto, no hay que estar viendo si es por Nayib Bukele, porque igual aquí ya pasó Salvador Sánchez Serén, Mauricio Funes, Tony Saca y los anteriores, y siempre se han aprobado los presupuestos. PCN ha coincidido con sus votos, y particularmente cuando han habido estas catástrofes, ya cuando han habido terremotos, cuando han habido inundaciones, siempre hemos estado en la línea de calificar de urgente lo que se necesita para atender a la población. Y esta ocasión, pues igualmente, nosotros estamos convencidísimos que ya no hay margen para estar vacilando. Hagamos todo el aparataje de fiscalización que quieran, ahí también acompañamos, pero no es excusa el decir que compraron unas mascarillas que huelen a suela de bota. Primero hay que huelerlas, hay que investigar, etc. Pero hay responsables, porque también hay una identificación de quiénes son, en todo caso, las personas o funcionarios responsables. Eso no es excusa para decir paralicemos al país completamente. Y lo señalo porque tú me decías que íbamos a hablar de este fideicomiso. Sí. A mí me llamó la atención el día lunes que después de todas las explicaciones, las rondas de preguntas y repreguntas, una colega diputada insistía al ministro de Hacienda, ¿cómo hacemos, le dice, para reactivar la economía? Si precisamente el fideicomiso es una herramienta para ese objetivo. Y en esta primera entrega, nosotros estamos en estos fondos de 354 millones, hay 150 millones, o sea, 150 millones es
la primera entrega que se haría al fideicomiso para que se distribuya al programa de subsidio de MIPES 70 millones. Para programa de créditos de capital de trabajo de las MIPES formales, 60 millones. Y para créditos al sector informal, 20 millones. Quiere decir que estos 150 millones entrarían inmediatamente a la economía. Y comienza a tramitarse todas las solicitudes. La lógica de esto es que como el fideicomiso está constituido por 600 millones, todavía quedarían 450 millones a agregarle. ¿De dónde? De los otros desembolsos que hagamos de los fondos que están pendientes de aprobación. Entonces, esa pregunta que hacía insistentemente la diputada, la respuesta es esta. Empecemos con algo, porque el subsidiar las planillas de las MIPES, como se ha ofrecido por parte del gobierno, es dinero que va a los bolsillos de los empleados, de los trabajadores. Muchos de ellos que están en condición de cesantes. Sí. Eso es bien interesante porque habría que rehabilitarlos. El tema de los créditos de capital de trabajo y los 20 millones para el sector informal, que este sector es el que se caracteriza por estar de alguna manera dependiendo de los usureros a tasas de interés altísimas. En este caso estarían teniendo esos préstamos a un 3% anual de interés, teniendo un año de gracia plena al inicio. Entonces yo creo que esto traería una oxigenación económica a unos amplios sectores de micro y pequeña empresa, y esa es una forma de ir como restableciendo la normalidad. ¿Por qué? Porque para su proceso productivo seguramente van a necesitar contratar a 1, 2, 3, pero por miles de empresas eso volvería a que se incorpore mucha de la gente que ha quedado realmente cesante por todos estos 5 o 6 meses de pandemia. Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros estábamos interesados en impulsar. Corrimos en la aprobación del fideicomiso, ahora lo que toca es colocarle los fondos. Ciertamente, nosotros entendíamos que los 600 millones se iban a colocar de una vez, eso es muy cierto, pero justamente entre estos ajustes que internamente puede hacer Hacienda, ahí está la respuesta del por qué no se dio los 600 millones de una sola vez, sino que hoy por hoy se puede dar 150 para cubrir las otras necesidades, como son, por ejemplo, el pago de obligaciones presupuestarias del mes de julio. Ahorita estamos terminando agosto, pero para terminar en julio hay 160 millones que se necesita reforzar con préstamo. Cuando venga el informe para agosto seguramente son otras cantidades de millones porque los ingresos no son suficientes. Volvemos al tema que los ingresos no son suficientes y estamos consumiendo recursos que provienen de préstamos internacionales para que el Estado avance, ¿verdad? Y tenemos también aquí el pago de devolución de IVA a los exportadores, 50 millones en esta ocasión, y el pago de obligaciones a proveedores del Estado, 154 millones, que como te decía, estos proveedores del Estado llega un momento que aunque el Estado es el principal cliente, pero no les paga. Entonces, eso pone en riesgo también la provisión a futuro de bienes y servicios por parte de estos sectores. Sí, y es bien importante porque me imagino que se está como priorizando cómo colocar este dinero, porque el pago de devolución de IVA directamente son 100 millones, pero como usted lo dice, solo se han colocado 50. Sí. También para el pago de proveedores que tiene el Estado son 300 millones y solo hay 150. Exactamente, en esta entrega, digamos. Y es que también hay factores, diputado, y eso también la población lo debe de conocer y de entender. Hay factores externos, digamos, que a veces le imposibilitan al gobierno colocar estos préstamos tan rápidamente, y hay un tema de que el pago de interés, por ejemplo, este de 250 millones
sí se le dio la celeridad necesaria porque el interés es del 2.11% con 5 años de gracia a un plazo de pago de 20 años, pero creo que los otros sí les ha costado más porque la tasa de interés es muy elevada. Bueno, efectivamente, recordemos que acá de las diferentes fuentes de financiamiento, el trabajar con los bancos multilaterales es lo que ofrece mejores condiciones al país, ¿verdad? Tasas sumamente bajas, del 2, 3, del 1,5 incluso, por ciento, versus lo que es la colocación de bonos. Ya ahí si entras a un mercado, digamos, de privados, y la finalidad pues sí también es el obtener un margen de ganancia, y estas tasas andan ya arriba del 9,5 de interés. Entonces cuando tú estás prestando estas cantidades tan grandes de dinero, de 200, 300 millones de dólares, pues entre 2.5 a 9.5, esa diferencia de tasa de interés para el pueblo es un castigo, porque ese interés hay que pagarlo, y el servicio de la deuda cada vez va teniendo un mayor porcentaje dentro de lo que son los pagos obligados, pues, del presupuesto general de la nación. Ocupa que el 20%, la quinta parte prácticamente se va en pago de deuda. Sí. Lo que queda de todo ese 100% de presupuesto que aprobamos va en salarios, que es también el rubro más grande, el pago de deuda, y luego bienes y servicios, que como te decía cada vez va quedando más reducido para lo que es el funcionamiento del Estado. Aquí hay temas que yo lo introduzco porque lo he hablado con algunos miembros de junta directiva. Si ya se incorporó al trabajo, digamos, toda la población, sector público, sector privado, la asamblea debería de dar el ejemplo, porque aquí estamos trabajando un porcentaje, dijéramos, reducido de todo lo que es la planilla de la asamblea. Yo hacía números de que aproximadamente hay 1.700 personas que no se presentan por cualquier justificación. Yo le hacía ver al presidente Ponce y le decía, mire presidente, 1.700, estamos hablando de $1.700.000 al mes, y cómo quedamos. Vaya, los diputados tenemos la obligación, pero todo el personal que sí está a diario, ustedes, precisamente el sistema de medios legislativos, están a diario. Incluso estos fines de semana que ha habido que hacer plenarias, horarios extendidos, tenemos todo el servicio de vigilancia, lo que es la parte de las unidades técnicas. ¿Cómo queda todo ese resto de personal que la Junta Directiva todavía no les hace el llamado a que se presenten? Tenemos cerradas las oficinas departamentales. ¿Cuál es la lógica? El que no haya transporte no es una respuesta, porque precisamente son oficinas locales para los empleados viven en ese municipio. Entonces nosotros vemos que también, así como en la asamblea se puede interpretar de que puede haber un despilfarro por esa vía, hay que tener ojo con eso, porque vamos a entrar en esta fase crítica de competir por los pocos recursos que tenga el Estado a su disposición. Sí, también, diputado, hay un ejemplo claro de que sí se pueden poner de acuerdo dentro de la comisión, y fue la aprobación de la transferencia de 20 millones para ser ejecutados por el Ministerio de Salud y financiar el proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19. Sí, justamente, vaya, ese instrumento tenía una característica, era exclusivo para salud, ya venía encapsulado. Entonces no da margen siquiera para dudar, porque el tema salud está, digamos, como en la primera prioridad, e incluso como estaba el compromiso de darle a las municipalidades el 30% de transferencia de los fondos que se obtengan, de ese préstamo no se podía hacer. Entonces, la parte correspondiente, los 6 millones, hay que sacarlos de otro préstamo para podérselos entregar a las alcaldías, que eso se haría en los próximos 250 millones después de esto. Para información de la población, tenemos aquí pendientes poco más de 900 millones de dólares estamos hablando de 8 instrumentos de préstamos. O sea, claro, no se pueden entregar a ciegas, tiene que haber una explicación, un detalle, pero yo sí estoy consciente que hay muchos detalles como este del Ministerio de Agricultura
por los 23.5 millones, que imagínate qué vergüenza pasamos. Con fecha 13 de julio, el ministro lo hizo llegar al secretario de la Comisión de Hacienda. Pero esto no aparecía, o por lo menos se decía que no aparecía. Y aquí viene todo un detalle de ejecución presupuestaria. Que fue una transferencia que hizo el ministro de Agricultura, pero que en teoría se decía que tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, viene toda la información, otra vez se volvió a entregar el día lunes, digo otra vez porque varias veces nos han dado esto, pero aún así no hay decisión. Y ahí hay, igual viene dirigido a todo el sector agropecuario en general, incluidos los viveristas, y así como ese préstamo, hay varios que, como te digo, ya tienen un destino bien definido. Hay otros que son de disposición de refuerzo presupuestario, pero también en esos casos el ministro viene y trae el detalle de qué partidas son las que se están reforzando, principalmente en las áreas que se ha tenido pues que gastar más, que es salud, el tema incluso de la seguridad pública, porque hay varios programas que, como vemos, están simultáneamente a la atención de la emergencia. El plan control territorial continúa y a la par de eso están empeñados en todo el tema de colaborar con la pandemia. Tenemos otros programas que son de instituciones así en lo particular, obras públicas. Hemos visto que las obras de desarrollo vial continúan. Allá en Oriente ya se está precisamente pavimentando todo ese proyecto que va por la ruta, que sustituye la ruta militar en buena parte, la frontera allá del Amatillo, todas las obras que se están realizando. Vemos un recarpeteo. Yo viajo hacia Santa Ana, pues, y me doy cuenta que el buen estado en que se están manteniendo ahora estos trayectos. O sea, también hay que ser objetivos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en la crítica, y especialmente la crítica constructiva, pero en aras a mejorar, ¿verdad? Pero no a hacer un uso, dijéramos, caprichoso, con miras político-electorales, porque al final a quien se está castigando es a la población, y a la población más humilde. ¿Los votos del PCN están listos para la aprobación de estos 250 millones, diputado? Sí, precisamente esto ya lo hemos dado nosotros por superado, hemos expresado nuestra disposición de votar, e igualmente también incorporar estos otros préstamos, los 23.5 millones de agricultura, lo veíamos el día lunes, yo creí que iba a salir un dictamen, y los 250, o sea, esto podría ser, si este día ya hicieron consultas los colegas, especialmente del Partido Arena, pues yo creo que podríamos darle a la población esa buena noticia de que vamos a ir avanzando en el financiamiento de estas prioridades. Hoy es día de sesión plenaria y pues puede ser que se convoque a la Comisión de Hacienda en el desarrollo de la sesión plenaria, diputado. Seguramente podría ser, porque el día lunes ya más o menos a las 5:30 ya comenzaron a retirarse algunos colegas y ya no pudo confirmarse si había condiciones para un dictamen. Como te digo, yo creo que ya el margen de consultas pues ha sido como agotado, ya seguir en ese tipo de reuniones es más repetitivo, y si tienen que hacer un esfuerzo bilateral Arena con el Ministerio de Hacienda, como ya lo han hecho en otras ocasiones, pues creo que sería el paso necesario para que lleguemos a la aprobación del dictamen. Otro tema, diputado, que me interesa y que también a la población le debe de interesar mucho hoy que pues está abierta lo de la economía, la reapertura económica, el tema del transporte. Ayer veíamos que ya el gobierno tiene una postura. El ministro de Obras Públicas dijo de que no se va a permitir ni el aumento al pasaje, ni tampoco se les va a aumentar a la compensación. Pero la compensación en diciembre del año pasado solo se le dio prórroga 6 meses. Y ahorita no hay ley para eso. Sí. Ni tampoco me imagino que hay que ver de dónde se van a sacar esos fondos para seguirles pagando a los transportistas. Es que ese es el punto, creo yo, porque no hay ley, vaya, digamos, eso se podría llegar a superar fácilmente. El tema es también los recursos, ¿verdad? Cómo comprometer recursos con el sector, pero cumplirles, porque ya han habido experiencias anteriores
que aunque estaba por ley decretado el subsidio, no se les entregó la compensación en forma oportuna, y hay deudas que creo que han quedado todavía volando de ejercicios anteriores. Pero por otro lado, el tema aquí, mira, es también de tener muy buena disposición. El gobierno insiste en no aumentar el pasaje, ¿verdad? Y los empresarios insisten en que no pueden laborar deficitariamente. Y creo que tiene una lógica importante de atender, porque se les está reduciendo la cantidad de pasajeros que pueden transportar. Entiendo que quieren imponerles que haya un máximo del 50% de utilización de la capacidad de transporte. Eso es un poco absurdo, porque lo que estás haciendo es reduciéndoles por disposición administrativa los ingresos que puedan tener. Y si ya cuando ellos operaban plenamente hablaban de que no era tan rentable el negocio, ¿cómo va a ser rentable con un ingreso de la mitad o a lo sumo la mitad por no poder transportar los pasajeros? ¿Qué es lo que pasa con la población? Todos lo hemos visto. Ahí andan los pickups jalando gente. Cobran $1 por ir parados y apiñados. ¿Cómo van a estar previniendo el contagio? Entonces, versus eso, tendríamos los buses, que no tiene lógica ir a la mitad cuando, si no se aprueba esto, tienen que seguir en los pick-up. Y por el otro lado, el tema del subsidio, yo creo que si ya el Ministerio de Hacienda también nos proporciona una fuente de recursos que, como te digo, sea confiable, de que se les va a estar pagando periódicamente para evitar que haya esos paros, ¿verdad? Y todos esos reclamos que también involucran a la Asamblea, sin que la Asamblea tenga a veces la llave de cómo resolver eso. Ese tema, entiendo yo que va a haber ahora mucho interés de ver de resolverlo. Sí. No sé si en la Comisión de Obras Públicas haya algún expediente, pero por lo menos en Hacienda no lo tenemos, ¿verdad? Porque son fondos. Entonces, de nuestra parte, pues sí estaríamos en la disposición de hacer un esfuerzo dentro de la plenaria. Ojalá, porque la agenda que viene propuesta por Junta Directiva es bastante corta. Se ha caído en esa mala práctica, yo digo mala práctica a la luz de lo que es el reglamento interno, de que a esa agenda que propone Junta Directiva se duplica o triplica con piezas y dictámenes que ingresan en la plenaria. Eso, el día de mañana que venga alguien así más rigorista, hasta nos puede votar muchos de los productos legislativos de una plenaria, porque no se justifica la necesidad y la urgencia de aprobar o de introducir algunas cosas, y tú ves que una plenaria que normalmente se podía haber desarrollado sin receso hasta las 3 de la tarde, de 9 a 3, son las 9 de la noche y todavía no se termina, porque siguen introduciendo piezas de correspondencia al calor de los debates, y ahí como que se inspiran para ver si consiguen votos a través de la transmisión. Y ese es un llamado que ha hecho en muchas ocasiones el diputado Mario Ponce, el diputado presidente Mario Ponce. Sí, él realmente es admirable, ha sido un hombre facilitador de acuerdos, una tolerancia extraordinaria. Nosotros, pues, como cuerpo parlamentario de PCN, estamos plenamente con él, y le hemos hecho ver que hay colegas que se pasan, pues, ¿verdad? Como dicen, abusan de la confianza, le desordenan la sesión, y no es justo, porque, como digo, él ha sido verdaderamente magnánimo con todos los sectores. Hay aquí antes, y yo hago referencia a legislaturas anteriores, ese invento de que por el orden, y son 20 en cola pidiendo la palabra por el orden, y lo que hacen es un gran desorden, porque ahí rompen totalmente el orden, y eso se ha ido haciendo la práctica de plenaria tras plenaria, y tú puedes identificar que son los mismos diputados y diputadas que ya agarraron la muletilla de que pedir por el orden, interrumpen al presidente y de alguna manera lo descolocan. Eso no es correcto, porque sabemos que el diputado Mario Ponce está haciendo un trabajo apegado
al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es nuestra ley interna, pero también apegado a lo justo y conveniente a la sociedad. Así es. Bueno, diputado, yo le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana, que pues hayamos tratado estos temas importantes de lo que se está pues analizando y viendo en la Comisión de Hacienda. Es un gusto, Max, de veras, he disfrutado mucho. Como dicen, pues en televisión el tiempo no se siente, Sí, pero así es. estaremos siempre dispuestos a conversar sobre los temas de actualidad. Sí, así es. Gracias, diputado, y también gracias a usted que ha estado en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través de los canales 25 y 83 de Claro, 78, 116 de Tigo, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Yo los espero mañana en una nueva emisión de Foro Legislativo. Hasta pronto. Bendiciones.